Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre clausura. Mi grupo está conformado por Wendy Vargas y mi persona Cielo Tordesillas. ¿Qué es? Se refiere a la obtención de un nuevo grafo que conservan algunas propiedades del grafo original, pero que también pueden incluir nuevas aristas. La clausura de un grafo puede referirse tanto a la clausura transitiva como a la clausura reflexiva, dependiendo del contexto. También debemos saber que la clausura en la teoría de grafos son un conjunto de aristas que se agregan al grafo original para cumplir algunas propiedades, como por ejemplo en la clausura transitiva implica que si hay dos caminos entre dos nodos, entonces se agrega una arista diferente entre ellos. ¿Por qué es importante? Bueno, la clausura de un nodo en un grafo es importante para comprender la conectividad y la relación entre los nodos. Esto nos permite identificar los nodos que son alcanzables desde un nodo dado, lo que puede ser útil en muchas aplicaciones, como encontrar rutas, determinar la conectividad en redes, analizar relaciones en redes sociales, entre otros. Cabe resaltar que la clausura se calcula mediante el recorrido del grafo a partir del nodo o conjunto de nodos de intereses, buscando y registrando todos los nodos a los que se puede llegar. Se pueden utilizar algoritmos como el recorrido de anchura, también está el recorrido en profundidad para calcular la clausura de los grafos. Como dato importante, es importante tener en cuenta que la clausura es un nodo en un nodo X en un grafo puede ser diferente dependiendo de si el grafo es dirigido o no dirigido, ya que la dirección de las aristas puede afectar la accesibilidad entre los nodos. Tenemos los grafos dirigidos y los no dirigidos. Un grafo dirigido o digrafo es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido, a diferencia del no dirigido, en el cual las aristas son relacionadas simétricas y no apuntan en ningún sentido. Para darle continuidad a la exposición de clausura, seguimos con las propiedades. Primero nos encontramos con la propiedad transitiva o clausura transitiva. Esta no quiere decir que si es accesible desde un nodo B y este mismo nodo B es accesible desde un nodo C, entonces el nodo A también es accesible desde el nodo C. ¿Por qué? Porque esto implica que hay una ruta o un camino de un nodo a otro nodo a través de otros nodos. Entonces se establece una conexión de accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero llegar del nodo C al nodo A, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay un intermediario, un nodo intermediario que me permite llegar con facilidad a ese nodo A. ¿Por qué? Porque el nodo B es accesible desde el C. ¿Qué quiere decir? Que del nodo C yo puedo llegar al B. Y como el nodo A es accesible desde el B, del nodo B yo puedo llegar fácilmente al nodo A. Esto es lo que nos quiere explicar esta propiedad. Bueno, ahora seguimos con la propiedad reflexiva o clausura reflexiva. Esta no quiere decir que cada nodo está dentro de su propia clausura. En otras palabras, un nodo siempre es accesible desde sí mismo. Si yo declaro o digo que el nodo B es mi punto de clausura, automáticamente este ya entra entre los nodos accesibles. Esto es lo que nos quiere explicar esta propiedad. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora nos encontramos con la propiedad de conectividad. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Esta propiedad establece que todos los nodos dentro de una clausura están conectados mediante caminos o aristas en el grafo original. Todos los nodos que contienen ese grafo están conectados por nodos o aristas. Eso es lo que nos establece esta propiedad. Ahora seguimos con la propiedad de simetría. Esa es una propiedad exclusiva para grafos no dirigidos que nos establece que si el nodo A es accesible desde el nodo B, entonces el nodo B también es accesible desde el nodo A. ¿Por qué?
porque como les dije al principio, esta es una propiedad para grafos no dirigidos. Y las conexiones en los grafos no dirigidos son bidimensionales de dos direcciones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llegar de un nodo A un nodo B y también puedo llegar de un nodo B a un nodo A. ¿Por qué? Porque sus aristas o arcos no tienen direcciones. Esto es lo que nos explica esta propiedad. Ahora nos vamos a la propiedad de direccionalidad. Esta es una propiedad para grafos dirigidos, así como está resaltado en la diapositiva. ¿Qué nos dice esta propiedad? La clausura de esa propiedad puede variar dependiendo la dirección de los arcos. Si un nodo A es accesible desde un nodo B, no necesariamente el nodo B es accesible desde el nodo A, porque aquí hay una restricción dependiendo la dirección de los arcos o aristas. Si el nodo A es accesible desde el nodo B, no necesariamente el nodo B es accesible desde el nodo A, porque todo depende la dirección hacia donde vaya la arista o el arco, de dónde salga hasta dónde llegue. Entonces, ahora nos encontramos con la propiedad de subgrafo. Esta propiedad nos establece que si tomamos la clausura de un nodo en un grafo, el conjunto de nodos y aristas formados por esa clausura es un subgrafo. Esto solo es válido para el grafo original. Repito, si se establece la clausura de un grafo, el conjunto de nodos y aristas formados en esa clausura es un subgrafo, solo si se basa del grafo original, solo si se basa del grafo original. Ahí es donde se aplica esta propiedad. Hay que resaltar que las propiedades se tienen que tener en cuenta para poder tener un mejor entendimiento de este método, ya que aquí dependen las conexiones y todo de los grafos. Bueno, cabe aclarar que la clausura o cierre transitivo de un grafo es un concepto importante en la teoría de grafos, que se refiere al proceso de extender un grafo original agregando arcos para incluir todos los nodos que son alcanzables desde un nodo dado, por ejemplo, de una serie de arcos ya existentes en el grafo. Esto se puede hacer de manera recursiva y resulta en un grafo llamado grafo de clausura o grafo transitivo. La clausura de un grafo dirigido puede ser encontrado usando el algoritmo de Warshik. El algoritmo de Warshik utiliza una matriz adyacente para representar el grafo y realiza una serie de interacciones para actualizar la matriz y encontrar todas las rutas posibles entre los vértices. Cada elemento de la matriz representa si hay un camino directo entre dos vértices o no. Este algoritmo es muy eficiente para hallar la clausura transitiva de un grafo, ya que el algoritmo funciona mediante la matriz n por n, llamada la matriz adyacente, la cual representa el grafo. La clausura transitiva. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este es un grafo dirigido. Nos dice que para el algoritmo del método de Warshik, siempre se comienza con el vértice 1, como podemos ver aquí, y se desplaza por la columna 1, preguntando si existen caminos entre 1, 1, 2, 1 y 3, 1. Como entre 3, 1, si existe camino, evidentemente existirá camino entre 3 y todos los vértices que tengan camino a partir del vértice 1. Esta última conclusión nos permite afirmar que entre 3 y 2 existe camino y entre 3 y 4 existe camino, lo que obliga a transformar la matriz original así. Esta es nuestra matriz original y nos quedaría así. Bueno, ahora les voy a explicar dos ejemplos. Uno que es para grafos no dirigidos y otro que es para grafos dirigidos. Como les dije anteriormente, las propiedades, hay propiedades que se aplican a grafos dirigidos que no cuentan en grafos no dirigidos. Por ende, para mejor entendimiento, voy a explicar dos ejemplos. Bueno, en este ejemplo podemos ver un grafo de 5 vértices que está conectado por medio de aristas o arcos no dirigidas. Entonces, en este caso queremos calcular la clausura del nodo o vértice B en G
Es decir, tenemos que encontrar todos los nodos accesibles de B. Tenemos que encontrar todos los nodos al que desde B yo pueda llegar. Entonces, nos ubicamos en el nodo B. Exploramos las conexiones del grafo y seguimos las aristas desde B hasta llegar a los nodos que B pueda alcanzar. Sí. Entonces, desde B podemos ir a los nodos C, A y D. Y como ya tenemos una conexión establecida a C, de C podemos llegar al nodo E. Entonces aquí cumplimos una propiedad que es la transitiva, que de un nodo puedo llegar a otro nodo utilizando nodos intermediarios o a través de otros nodos. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos que de B podemos llegar al nodo A, C, D y del C podemos llegar al E. Por tanto, la clausura de B en G se representa como los nodos son B, A, C y D, que es el conjunto que contiene todos los nodos accesibles desde B. Entonces aquí nos damos cuenta que aplicamos una de las propiedades explicadas anteriormente. Bueno, en el ejemplo 2 ya es un poquito diferente. Aquí vemos que tenemos los mismos 5 nodos o 5 vértices, pero nos damos cuenta que los arcos o aristas tienen direcciones, por ende se aplican otras propiedades. Entonces, aquí deseamos calcular la clausura del nodo B en G. Entonces, tenemos que encontrar todos los nodos accesibles desde B. Empezamos desde el nodo B explorando las conexiones del grafo y teniendo en cuenta las direcciones. Allá en el anterior no teníamos en cuenta las direcciones, en este sí. Entonces, desde B podemos llegar al nodo C. ¿Por qué? Porque aquí hay un arco dirigido y la dirección de la arista sale de B hasta C. Bueno, a partir de C podemos llegar al nodo D y del nodo D podemos llegar al nodo E. Ahí ya hay varias conexiones, varios nodos accesibles que necesitan de otros nodos para llegar a ellos, pero como son accesibles de B, desde un nodo que llega a B, entonces se crea la conexión. Entonces se preguntarán por qué el nodo A no entra entre los nodos accesibles a B. Porque el nodo A, la dirección del arco o la arista no sale de B hacia A, sino de A hacia B. Por ende, A es accesible para B, pero B no es accesible para A, porque la dirección no sale de B hacia A. Entonces aquí tenemos que el conjunto contiene todos los nodos accesibles desde el vértice B. Es B porque entra desde su propia clausura, C porque está directamente accesible desde C, desde B, y el nodo D porque aunque utiliza otro nodo intermediario, de todos modos es accesible, y E porque es lo mismo, o sea, entra entre los nodos accesibles utilizando otros nodos intermediarios. Unos ejemplos a nivel de código. El primero que voy a hacer es con el algoritmo. Para eso nos vamos a ir a Colab. El primer ejemplo. Lo primero que realizamos es importar todas las bibliotecas necesarias, como podemos ver aquí. Luego creamos un grafo vacío utilizando la clase graph y
Luego agregamos las aristas del grafo utilizando el método. Como podemos ver aquí, las aristas que agregamos fue 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Luego mostramos la matriz adyacente del grafo original utilizando la función adyacencia igual a matriz. Luego convertimos una matriz densa utilizando el método toDensed, como vemos aquí. Y finalmente vamos a imprimir la matriz en la consola. Matriz de adyacencia del grafo original. Luego dibujamos el grafo original utilizando la función widthLabel, utilizando esta función de aquí. Luego vamos a aplicar el algoritmo de Watch para encontrar la clausura transitiva del grafo. Creamos una copia de la matriz adyacente original, que es esta de aquí. Luego utilizamos luces animados de los elementos de la matriz. Y de acuerdo con el algoritmo de Watt, comprobamos si hay un camino entre los nodos y a través de los nodos, como podemos ver aquí. Luego mostramos la matriz adyacente de clausura y creamos el grafo de la clausura. Lo mostramos en consola. Luego creamos un nuevo grafo. Aquí creamos un nuevo grafo y lo volvemos a dibujar. Entonces, como podemos ver aquí, nos muestra la matriz adyacente original que nos da, que esta que podemos ver aquí, y este sería nuestro grafo original. Y esta sería la matriz adyacente luego de hacer la clausura transitiva. Como podemos ver, se observan cambios. Esta es la matriz original y esta es nuestra matriz adyacente. Y acá abajo podemos ver cómo queda nuestro grafo con la clausura transitiva. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejemplo de código de grafo no dirigido. Lo primero que hacemos es importar las librerías que vamos a utilizar. Luego vamos a crear el grafo no dirigido original. Después dibujamos el grafo original, que fueron estos datos los que le dimos. Luego de dibujarlos calculamos la clausura reflectiva. Como el grafo no dirigido no tiene una clausura reflectiva directamente, así que lo vamos a convertir en un grafo dirigido utilizando graph2direct. Y luego calculamos la clausura transitiva utilizando transitive closure. Luego dibujamos la clausura reflectiva del grafo. Después de esto vamos a verificar las propiedades reflectivas al intentar agregar un nuevo nodo sin conexiones. Bueno, agregamos un nuevo nodo sin conexiones, imprimimos. Si error agregar este nodo violará la propiedad reflectiva, y si no, agregar este nodo no viola la propiedad reflectiva. A continuación les muestro el ejemplo. Este sería nuestro grafo original y nos dice que al agregar este nodo no viola las propiedades reflectivas. Como podemos ver, aquí nos muestra la clausura reflectiva de nuestro grafo. A continuación les voy a explicar ahora un ejemplo con grafo dirigido. Lo primero que realizamos es importar las librerías que necesitamos. Luego creamos el grafo dirigido original. Después vamos a dibujar el grafo original. Le agregamos los colores que queremos. Luego calculamos la clausura transitiva del grafo. Como podemos verlo aquí, lo calculamos con NX Transit Clausura. Luego vamos a dibujar la clausura del grafo. Como podemos ver aquí, verificamos que la propiedad transitiva, al intentar agregar un nuevo borde que causa un ciclo, agregamos el borde 1 y 3 y agregamos un nuevo borde que crea un ciclo, como les dije a continuación. Luego nos imprime error al agregar este borde, causaría un ciclo, y si no, agregar este borde no causa un ciclo. Como podemos ver a continuación en el ejemplo, nos dice que agregar este borde causaría un ciclo. Es decir,
Este sería nuestro grafo original y esta clausura del grafo. Es decir, al agregar esto, no estaría cumpliendo ya con las propiedades. De finalizar como cierre, quería decir que la clausura en teoría de grafos nos brinda una visión más completa y detallada de las conexiones entre los nodos de un grafo, y que el algoritmo de Webchart es una técnica clave para poder calcular la clausura transitiva, y su comprensión y aplicación nos va a permitir resolver problemas complejos y obtener información valiosa sobre la estructura y las propiedades de un grafo. En esta exposición hemos explorado la importancia de la clausura en teoría de grafos, comprendiendo el algoritmo de Webchart y su aplicación para calcular la clausura transitiva. Espero que esta presentación haya ayudado a ampliar su comprensión sobre el tema y su utilidad en el análisis de grafos. Muchas gracias.